Muy buenos días a todos. Qué gozo poder estar en la casa del Señor. No hay mejor lugar para estar un domingo en la mañana que en su presencia. Y eso es algo que el Señor se goza cuando nosotros estamos con Él y adorándole y bendiciéndole. Bueno, no voy a contar yo este testimonio, pero sí que para mí siempre es un gozo compartir y estar con vosotros aquí. Yo no quisiera estar en otro sitio, sino aquí en la presencia del Señor. Gracias a los que nos dirigen en la alabanza, la adoración, porque nos llevan siempre hasta el lugar santo y eso es una bendición para nosotros. Hoy es el día de Domingo de Ramos y bueno, pues en muchas iglesias y muchas veces se predica lo mismo más o menos, ¿no? El día en que el Señor entró montado en un pollino o un borriquito en la ciudad de Jerusalén. Y la gente con palmas y con sus mantos lo echaban en el suelo para que el Señor pasara. Y hay sitios donde se le da mucha importancia a esta parte del relato del Evangelio. Yo no se la doy tanto porque al final de cuentas, cuando ustedes lo miran y siguen leyendo un poquito más, esa misma gente que estaba gritando Hosana al que viene en el nombre del Señor, pocos días después estaban gritando crucifícale, crucifícale, queremos a Barrabás. Entonces, es triste, pero es así que en muchos ambientes hay gente que va detrás de los santos, de las imágenes, o adorando a ese Jesús que entra en Jerusalén ese día, pero que pocos días después ya se han olvidado o están diciendo, esto es una historia y un cuento que nadie se enteró. Y por eso me van a perdonar si yo predico otra cosa que no sea del Domingo de Ramos, aunque sea hoy el Domingo de Ramos. Lo que para mí está siendo algo que no para de trabajar en mi mente, en mi corazón, es acerca de lo que se conoce como la unción apostólica. Y permítanme que yo comparta sobre esto en esta mañana, sobre la unción del Espíritu Santo, la unción apostólica. Pero antes vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude a entenderlo, porque no siempre uno se explica bien. Padre bueno, gracias por poder estar en tu casa, gracias por poder abrir las Escrituras. Señor, te alabamos, te adoramos y queremos pedirte que sea el Espíritu Santo quien nos guíe, quien nos dirija y que abras nuestro entendimiento para entender, aceptar, crecer en el conocimiento de la verdad. Nos ponemos en tus manos y pedimos que tomes el control. Señor, proclamo en esta mañana tu nombre sobre toda mente y sobre todo corazón de los que estamos aquí. Porque tú eres el Dios que trae paz a la mente y al corazón. Contrólanos, háblanos, edifícanos y glorifica tu nombre en medio nuestro. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. En Génesis capítulo 28 se nos habla de la primera vez que se menciona una unción. Fue que Jacob se marcha huyendo de su hermano. Jacob se marcha y estaba atardeciendo ya, está en Génesis 28 desde el verso 10, llegó a cierto lugar, se detuvo, en el verso 11 dice, para pasar la noche porque ya estaba anocheciendo. Y tomó una piedra y la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. Y a ti y a tu descendencia os daré la tierra sobre la que estás acostado. Bueno, tu descendencia será numerosa. El Señor le hace promesas
y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré, por donde quiera que vayas, te traeré de vuelta a esta tierra, no te abandonaré hasta cumplir todo lo que te he prometido. Y al despertarse Jacob de su sueño, pensó, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió, qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo. A la mañana siguiente Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió sobre una estela, derramó allí sobre ella aceite. En aquel lugar que había una ciudad, dice que había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Derramó aceite sobre esa piedra. La verdad es que tirar aceite no era algo que podía hacer uno cuando va de viaje, pero lo que estaba haciendo era ungir aquella piedra. Porque él entendió, el aceite era algo muy valioso porque no era fácil de producirlo, simplemente con medios mecánicos, pero unge la piedra. Y él dice, este lugar es Betel, que significa casa de Dios, puerta del cielo. Desde entonces, este hombre hizo un compromiso con el Señor, si tú me guardas, si tú cumples lo que me has prometido, yo traeré todos mis diezmos para ti y lo invertiré en este lugar, la casa de Dios. De hecho, a lo largo de los tiempos, en Israel se llamaba, el templo tuvo el sobrenombre de Betel, porque era la casa de Dios, donde Dios habita, donde Dios mora. Bueno, cuando miramos en el libro de Segunda de Crónicas, cuando Salomón dedicó el templo para Dios, Segunda de Crónicas capítulo 7, se nos dice que sacrificó 22,000 bueyes, 120,000 ovejas y tanto sacrificio para honrar a Dios. Y Dios reconoció ese sacrificio, Dios lo aceptó y mandó fuego desde el cielo que prendió el altar del sacrificio. Y desde entonces ellos tenían la misión, los sacerdotes, de mantener ese fuego que había sido encendido por Dios. Y cuando ese derramar el fuego era la intención de Dios, era aceptar ese lugar como su casa, como su morada. Pero si nos vamos a Juan capítulo 1, a partir del verso 51, cuando se encontró, Natanael va y se encuentra con el Señor, le dice, este es un hombre honrado, honesto, no sé qué, un verdadero israelita. Y el otro le dice, ¿pero de qué me conoces? O sea, antes de que Felipe hablara contigo, estando debajo de la higuera, yo ya te había visto. Y esté sorprendido, pero Señor, tú eres el Mesías, tú eres el que había de venir. ¿Y sabe lo que le dice el Señor? Lo mismo que había soñado Jacob. Le dice, ¿por eso crees? Mira, vas a ver cosas más grandes. Vas a ver al Hijo del Hombre y ángeles subiendo y descendiendo y subiendo y bajando sobre él. Porque la casa de Dios en esos momentos no era ya aquel templo que se había convertido en la mayor empresa bancaria de todo el Oriente Medio. Estamos hablando de tiempos de Cristo, oiga. Y allí, desde todas las partes del Oriente y también desde Roma, mandaban su tesoro y su oro, porque allí estaba bien guardado. Incluso si entrabas al templo, tenías que hacer cambio y utilizar la moneda del templo. Y el Señor cuando entró, y Juan nos lo dice como en la primera Pascua, el Señor entra al templo y se enfadó muchísimo. Tomó una irritación increíble.
Y empezó a tirar las mesas de los cambistas, empezó a echar fuera a los animales, con un látigo empezó a tirarle las monedas por todas partes y al final, con las palomas le dijo, sacad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Nos dice Juan que sus discípulos, después que él resucitó, al tercer día, recordaron esto. Porque le pregunté, ¿y tú quién eres para hacer esto? Esta es la casa de Dios, este es Betel, este es el templo de Dios. Y el Señor le dijo, ya sabemos, ¿no? Destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Y se empezaron a reír. 45 años han estado remodelando y restaurando el templo y ahora tú dices que lo vas a levantar en 3 días. Oiga, si supieran, no es tiempo de contarles, pero las dimensiones del templo era inmenso, no era como para hacerlo en 3 días. Resulta que después, cuando el Señor resucitó al tercer día, los discípulos se acordaron de que esto Él lo había ya dicho y entendieron que se había cumplido la profecía que estaba escrita en el libro de los Salmos. Él es el templo. Pero poco tiempo después de declarar eso, lo crucificaron, lo mataron y pensaron que había muerto y realmente murió. Hasta lo llegaron a enterrar porque estaba muerto, pero al tercer día se levantó. Y al levantarse de entre los muertos, Él se constituyó en la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él se convirtió en el templo, en la morada de Dios, porque en Él le agradó al Padre que habitase toda plenitud. Lo cual significa que cuando nosotros queremos ir a la presencia de Dios, a su casa, ¿sabe dónde nos encontramos? Encontramos con Jesús. Si tú quieres entrar en su casa, tienes que entrar en Él. Pero lo más importante no es que tú te quieras entrar en Él. Lo más importante es que Él quiso entrar en nosotros. De tal manera que ahora nosotros también somos morada de Dios por el Espíritu. Y cuando nos reunimos 2 o 3 en su nombre e invocamos el nombre y la presencia del Señor, por su Espíritu, Él se hace presente entre nosotros y se mueve entre nosotros y trabaja en nosotros. Pero cuando el Señor, esto nos lo cuenta Juan en el capítulo 17, cuando se está despidiendo, se da cuenta que tiene que ir a la cruz, a pesar de que había pedido que pasara esa copa, pero él sabía que tenía que ir allí. Y entonces Juan 17 es como el testamento del Señor antes de marchar. Y le dice, Padre, las palabras que me diste les he dado. Y después en el verso 16 dice, les he dado tu palabra, la palabra que tú me diste. Tu palabra es verdad, para que los santifiques en tu palabra. Así que un templo tiene que estar santificado por la palabra de Dios. Y cuando nosotros recibimos al Señor, lo primero que tenemos que hacer es comer el pan de cada día. Es alimentarnos, es beber y alimentarnos de la vida de Cristo Jesús. Por lo tanto, necesitamos la palabra que es lo que nos va a santificar. Pero también el Señor dice, y Padre, les he dado también la gloria que me diste, se las he dado, para que sean uno, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno también en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Por lo tanto, si nosotros, el Señor nos da su palabra y esa palabra nos santifica, cuanto más de la palabra de Dios hay en mi mente y en mi corazón,
mi vida va cambiando. Pero si no dejo que esa palabra entre aquí y baje aquí, pues sigo igual. Y entonces lo que dice la Escritura, somos niños espirituales. No quiere decir que el Señor no haya entrado en tu corazón. Quiere decir que tu crecimiento va lento, que tu crecimiento no está desarrollando la vida de Cristo en ti. Pero es que además el Señor dice, les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno. Y cuando nosotros nos congregamos como cuerpo de Cristo, allí mora el Espíritu de Dios, pero seguimos con muchas individualidades. Seguimos siendo nosotros y la iglesia, yo y los hermanos. Pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Porque si queremos ver la gloria de Dios y si queremos que el mundo crea que Él fue el enviado del Padre, tenemos que buscar la unidad entre nosotros. Y la unidad no es venir una vez a la semana a alabarle y cantarle y nos vemos la semana que viene. La unidad se forma en la cooperación, en el amarnos los unos a los otros, en el ayudarnos los unos a los otros. Es decirle a los demás, cuenta conmigo. Estamos aquí, somos parte del mismo cuerpo, somos la familia de Dios. Pero ser familia, ¿qué significa? Y esto es muy importante y quiero dejarlo claro porque vamos a hablar un poquito más sobre la unción apostólica. Pero ser familia no quiere decir que todos pensamos igual y que todos creemos igual. ¿Me entienden? Yo soy el hermano de mi hermano por la sencilla razón que llevamos la misma sangre, tenemos el mismo padre y la misma madre. Por eso somos hermanos. No porque pensemos todo igual, a veces de pequeños nos peleábamos un montón. Ahora no, ahora es mi amigo también. Pero entiéndanlo, de niños los hermanos pelean mucho entre sí. Ahora, si hemos madurado, ya no debería de haber ese antagonismo o esos celos, envidias, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales cuando eso se ve en vosotros? Pablo dice, no, eso no es. Hay que madurar. Y madurar es entender lo que significa la unión del cuerpo de Cristo. Por medio de las coyunturas y los ligamentos, el Señor quiere unirnos para ser una entidad completa, un cuerpo completo en el cual Él sea la cabeza que dirige todo el cuerpo y que se mueve. Y en esa unidad, su gloria se manifiesta. En esa unidad del cuerpo es cuando podemos invocar su nombre y los enfermos son sanados y los que están deprimidos son restaurados y aquellos que están en angustias pueden descubrir la paz de Dios en sus corazones. ¿Por qué? Sencillamente porque en la unidad está el testimonio. Y recuerden lo que decían de los primeros discípulos, mirad cómo se aman, y reconocían que habían andado con Jesús. ¿Reconocen que andas con Jesús? Cuando ven tu amor por los demás, cuando ven tu amor por la familia de Dios, cuando ven tu amor por el prójimo también. Y a ellos, al mostrar esa unidad, dice el Evangelio de Juan, para que crean que tú me enviaste. Mucha gente va a creer cuando vea al pueblo de Dios unido, a la iglesia del Señor unida, para que crean que tú me enviaste. Y cuando eso ocurre, la gente viene. Porque cuando estamos en unidad, ¿sabe lo que hacemos? Estamos levantando al Señor en alto y glorificando su nombre y exaltándolo. Y a lo que a Él le glorifica, no es que cantemos bien, lo que a Él le glorifica es que estemos unidos. Y cuando se muestra esa unidad, otros, dice la Escritura que cuando Él fuese levantado en alto, a muchos atraerías hacia sí mismo.
Y cuando nosotros lo levantamos en alto en unidad, otros van a venir y van a querer tener lo que nosotros tenemos. La presencia del Señor resucitado en medio de su casa. Entonces, aunque no lo digamos ni pongamos un letrero, mucha gente va a decir, eso es Betel, esa es la casa de Dios, es una puerta al cielo. Muchos quieren conocer ese sitio. Ustedes saben que ahora se habla mucho de portales, que se abren portales cósmicos y hacen películas de que se abren puertas para trasladarse a otra dimensión. La puerta que abre la dimensión del Espíritu es la iglesia. Cuando está de rodillas, cuando está levantando al Señor, los cielos se pueden abrir y la gente puede ser tocados por el Espíritu de Dios. Vamos a abrir puertas. Es decir, vamos a decirle al hermano, bueno, ya lo he contado algunas veces, cuando era joven estábamos ayudando a una muchacha en la iglesia que tenía muchos problemas, no podía declarar que Jesucristo era el Señor, no podía decir que Dios es Padre, porque por lo visto con su padre había pasado muchísimas cosas y le costaba mucho trabajo. Y no podía decir Señor, Jesús, pero no podía decir la palabra Padre. Hasta que el Espíritu Santo la terminó tocando y se rompió a llorar y dijo, papá, papá, papá. Y ya no tenía otra palabra y cayó a sus pies. Pero ¿saben qué? Terminamos la reunión y el hermano que había dirigido nos dijo, en lugar de decirle a otros, que Dios te bendiga, dile, ¿cómo te puedo bendecir? Ah, qué bonito. Entonces yo termino la reunión, me voy a una amiga, a una chica que estaba allí, y yo, ¿cómo te puedo bendecir? Y me dice, pues mira, no tengo dinero para el autobús. Yo metí mi mano, saqué dinero y se lo di, pero resulta que ese era mi dinero para el autobús. Así que me tuve que volver a casa andando para que ella pudiera ir en autobús. ¿Y saben qué? El gozo del Señor me llevó como si hubiese ido en un avión. Iba gozándome en el Señor, pero al mismo tiempo tuve que caminar un montón. Pero es que si no hay disposición al sacrificio, si no hay disposición a compartir, no estamos bendiciendo. Bendíceme, Señor. Eso lo decimos mucho, pero no decimos mucho, ¿cómo te puedo bendecir yo? Y algunos nos puedan decir, pues mira, la finca todavía la tengo medio embarrada, o otros nos podrán decir, no puedo llegar a final de mes, o tengo que ir al médico y necesito que alguien me lleve, o alguien que me... Amados, en la unidad del cuerpo se manifiesta la gloria del Señor. Les he dado la gloria que me diste, les he dado para que sean uno y que siendo uno, muchos le van a conocer. Así que el Señor le dijo al Padre lo que Él quería para nosotros y le dijo, quiero que les he dado tu palabra, les he dado tu gloria y una cosa más, les he dado tu nombre, el nombre que me diste, les he dado para que sean uno, para que estén unidos. Amados, el Señor nos ha dado también su nombre. Él es el Kyrios, Él es el Señor. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, pero al mismo tiempo es que no hay otro nombre más poderoso que el nombre de Jesús. Ayer le contaba yo a los que les doy clase que la primera vez que yo descubrí el poder que tiene el nombre de Jesús, me sorprendí. Yo fui más sorprendido que todos los que estaban alrededor mío. Era un pastor jovencito. Y vino un hermano que se sentó al lado mío, era el día de orar, del culto de oración, y me dijo, le pregunto, ¿cómo estás? No puedo aguantar. Que no puedes... No puedo aguantar, tengo un odio, un rencor. Y dijo, ¿pero qué te ha pasado? Y entonces me contó su historia. Cuando tenía 13 años, se marchó de casa y no volvió
Bueno, y estuvo en la cárcel, allí conoció algo del Señor, y cuando salió, pues vino a la iglesia. No volvió a su casa, pues desde los 13 años. Bueno, y no podía, ha vuelto al pueblo, está en contacto con la hermana, pero vino a la iglesia, pero no había ido a visitar la tumba de su madre, que no la había visto desde los 13 años, y no podía ir ni siquiera a llevarle flores, porque estaba enterrada al lado de su hermano. Y resulta que tenía un odio terrible por su hermano, porque desde que tenía 5 años lo estaba violando. Y entonces, pues, me dice, no puedo, y tengo un odio, un rencor, no puedo ni ir al cementerio a llevar flores a la tumba de mi madre. Yo, bueno, no te preocupes, después vamos a orar por eso. Termina la reunión y digo, vamos a orar por el hermano. Tenía un espíritu de amargura y un espíritu de rencor terrible. Y tenía razones para tenerlo. ¿Saben? Y se iba a poner de pie. No, quédate ahí en la silla. Y me pongo a orar por él para que el Señor lo libere de esa amargura y de ese espíritu de rencor. Y se resbala de la silla como si fuera agua, se resbaló al suelo y empieza a dar vueltas y saltar los zapatos por los aires y a brincar como si le hubiera dado un colapso. Y la gente se asusta y vienen y quieren levantarlo, déjalo en el suelo. Y él a grito pelado y gesticulando. ¿Saben qué? Y yo, ¿qué vamos a hacer? En el nombre de Jesús te ordeno que lo dejes, que salgas de ahí y no vuelvas más. Y se quedó como muerto. Y más preocupados estábamos de estar tirando los zapatos y saltando. Nos sorprendió mucho. Pero a mí me sorprendió el poder del nombre de Jesús. Simplemente dije, en el nombre de Jesús, sal de ahí. Porque es que el nombre del Señor tiene mucho poder. Y Él es el santo de los santos. Y Él trae libertad a los cautivos. Y Él sana a los enfermos. Y Él hace milagros y poder. Y quita los rencores, las amarguras, los sentimientos de destrucción. Pero cuando nosotros estamos en unidad, el Espíritu Santo se puede mover en libertad. Y trae libertad. Y amados, les digo una cosa. Nos dio su nombre. El nombre que me diste les he dado para que el mundo crea que tú. Y cuando nosotros invocamos el nombre santo de Jesús, las cosas cambian. No hay poder de la tiniebla que pueda hacerle frente a aquel que está sentado en el trono y que quiere derramar de su unción sobre nuestras vidas para que nosotros seamos luces también y testigos de lo que Él puede hacer. Que mostremos su gloria. Lo que pasó, quisiera entrar en la unción apostólica. ¿Qué es una unción apostólica? Es la conciencia o el entendimiento, el reconocimiento que motivado por el amor nos hace dar cuenta que la iglesia es una. Cuando yo era un niño iba a la escuela dominical y en el colegio los profesores en aquella época era el protestante. Tú sabes de esas historias, éramos los protestantes, los niños de los protestantes. Y claro, pues la maestra siempre, me refiero a cuando era un crío en la primaria, la maestra decía, es que nosotros creemos que la iglesia es una católica, apostólica y romana. Y yo iba a la maestra de escuela dominical, que eran mis hermanas mayores, y eso como decía, y ella me dijo, sí, es verdad. Mira, la iglesia es una en todas partes, toda la iglesia. Es católica, porque católico significa universal, es de todo el mundo.
puede formar parte de la iglesia. Y es apostólica porque está fundada en las enseñanzas de Cristo y de sus apóstoles. Y no es romana. Ellos decían una iglesia católica, apostólica y romana. Y dicen, no es romana. ¿Y por qué no es romana? Porque si es universal no puede ser de Roma. O si es de Roma es de un sitio. Pero si es de todo el mundo, entonces ellos lo dicen porque, bueno, tengan en cuenta que éramos los protestantes. ¿Saben qué? La iglesia del Señor es una. Y cuando nosotros empezamos a entender que los apóstoles no solamente nos dejaron sus escritos para que pudiéramos saber cómo actuar como iglesia, los escritos de Pablo eran para corregir problemas que había en las cartas, para corregir. Bueno, la de Romanos es algo más que corregir problemas. Pero vengo a referirme, ellos nos dejaron algo más. Y lo que nos dejaron es la unción apostólica. Y todos, aunque aquí no podamos señalar a algún apóstol, pero todos tenemos un apóstol. Vengan conmigo al libro de Hebreos. A ver. Capítulo 3. No lo encuentro. Se ha ido Hebreo. Y dice así, el capítulo 3, verso 1. Por lo tanto, hermanos, vosotros que habéis sido santificados y que tenéis parte en el mismo llamamiento celestial, considerad a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Jesús es el apóstol y sumo sacerdote de la fe que tenemos. Y los apóstoles, por lo menos los del colegio apostólico, los 12, como se conoce en el Evangelio de Lucas, ya murieron. Pero Jesús está vivo. Y si el Señor está vivo, yo tengo un apóstol que se llama Jesús de Nazaret. La iglesia tiene un apóstol. No estoy diciendo que esté en contra de los que se llaman apóstoles, son ministerios distintos, pero nuestro apóstol es Jesús. Porque Él es la cabeza. Los apóstoles eran los que el Señor había dado. Pablo habla del ministerio apostólico como arquitectos. Yo puse los fundamentos, ¿verdad? Él habla de la construcción del templo, de la iglesia. Pues Jesús es el más grande de los arquitectos. Porque Él fue el que dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así que si alguien te dice alguna vez, pero vosotros no tenéis un apóstol. Bueno, a lo mejor no tenemos una persona física a que llamar apóstol, pero sí tenemos al más grande de los apóstoles. Porque está vivo y sigue siendo el apóstol y sumo sacerdote de la iglesia, Jesús de Nazaret. Y no solamente eso, dice Hebreos 1, que considerad al Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe. Él fue fiel al que lo nombró, como fue también Moisés en toda su casa. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma. Y verso 4 dice, porque toda la casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés construyó fue fiel como siervo, pero dice el verso 6, pero Cristo en cambio es fiel como hijo al frente de la casa de Dios, y esa casa somos nosotros, con tal de que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Esa casa somos nosotros. Ahora el Señor dice, tú formas parte de Betel, de la casa de Dios, donde el Espíritu de Dios mora. Esa casa somos nosotros, donde Cristo es la piedra fundamental y además es el sumo sacerdote y además es el apóstol que está edificando, dándole estructura a la iglesia.
Y cuando nosotros nos unamos y cuando entendamos que en la unidad del Espíritu, la iglesia está formada por todos aquellos que están en un pueblo. Cuando yo hablo de la iglesia, estoy hablando de aquellos que creen en la sangre de Jesús y que creen en el nuevo nacimiento. Y si ha nacido de nuevo, es mi hermano. Y si no ha nacido de nuevo, aunque vaya a la iglesia, no es mi hermano. Pero entiéndenlo. Cuando nosotros nos vayamos dando cuenta de que hay por ahí algunas iglesias que también son nuestros hermanos, y empecemos a unirnos, el pueblo de Alaurín, de la Torre, reconocerá que la gloria de Dios se está manifestando, porque en la unidad se manifiesta su gloria. Y muchos serán atraídos hacia Él. Pero es la iglesia la que tiene que hacer el trabajo. El Señor ya puso los patrones y Él tiene que seguir siendo la piedra angular. Si no, todo se desmorona y se cae. Por mucho que edifiquemos, cuanto más subamos, más se derrumba y más catastrófico es. Porque no es cuestión de cuánto esfuerzo ponemos para traer a uno, para invitar al otro. Es cuestión de cuánto estamos unidos. Porque en la unidad del Espíritu se edifica la iglesia. Y en esa unidad resulta que el mundo cree que Dios le envió a Jesús. Y nosotros somos aquellos por los que el Señor oró. No te pido solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Que sean uno con un solo propósito, que el mundo conozca que tú me has enviado. Y miren, el Señor nos está dando su nombre. Y tú puedes usar el nombre de Jesús con toda la autoridad porque Él te ha dado su nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en los cielos, abajo en la tierra, debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Y por lo tanto, podemos usar su nombre para combatir contra las tinieblas, para llamar a los perdidos a salvación. Podemos usar su nombre para establecer el reino. Y esta tiene que ser su casa. Ahora, que ¿recuerdan cuando el Señor los echó a los comerciantes del templo? ¿Qué es lo que le dijo? Fuera. No hagáis de mi casa de ladrones, no hagáis casa de negocios. Y la casa del Señor tiene que ser un lugar santo. Y no estoy hablando de este local, estoy hablando de nosotros. Vidas santas, vidas entregadas, vidas consagradas, vidas que han decidido, voy a seguir a Jesús, cueste lo que cueste, porque vale la pena, porque Él me ha dado a mí y a su iglesia, a ti y a su iglesia, y también a la iglesia que se reúnen en el otro lado y en la bautista esa chiquitita que también están ahí. Dios les ha llamado, pues gloria a Dios por ello. Pero tenemos que entender que somos uno. Y cuando la iglesia comprende eso, los primeros apóstoles lo entendían, claro estaba. Y Pablo escribía las cartas y decía, y la carta que os he mandado a vosotros, que lo lean los del otro lado, porque al final de cuentas todos somos la misma iglesia. Lo único que se reunían en muchos lugares diferentes, pero era la iglesia en la ciudad. Por eso cuando escribía a los Corintios no es que hubiera un lugar donde se reunían los de Corinto, sino a la iglesia que está en Corinto. Y había muchos grupos celulares, pequeños, grandes, locales, hasta que tuvieron que meterse en las catacumbas, pues se reunían donde podían, pero eran todos la iglesia de Corinto. Y al igual nosotros, si vamos entendiendo eso, nos daremos cuenta que no solamente nos necesitamos entre nosotros aquí, también necesitamos a los que están más para allá. Y ellos nos necesitan también a nosotros. Y no es cuestión de orgullo o de presunción, no es cuestión de somos la iglesia. Por ahí hay una secta que se llama La Iglesia, con L mayúscula y con I mayúscula. El Señor les bendiga. Pero entienden, el propósito de Dios es que seamos su cuerpo, su Betel, casa de Dios. ¿Dónde puede la gente acudir a encontrar
perdón, a encontrar restauración. ¿Dónde puede ir la gente a encontrar la bendición de Dios, la salud de Dios? Es en su casa. El Señor le dijo, no hagáis mi casa cueva de ladrones. Mi casa tiene que ser un lugar donde la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, controle nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y por eso, cuando estaba orando, al principio dije, Señor, proclamo tu nombre sobre nuestras mentes y sobre nuestros corazones. ¿Y sabe qué eso significa? Que la paz de Dios puede reinar en ti. Y si tienes conflictos mentales y luchas y problemas, la paz de Dios puede reinar en ti porque estás en su casa. Y tenemos que aspirar a entender el concepto de que la unción apostólica es cuando estamos unidos todos. Y esa unión se manifiesta en el pueblo de Dios. Podría seguir, pero no voy a seguir porque se nos va el tiempo. Hay necesidades en la casa. También hay necesidades. Y tú necesitas más del Señor y yo. Y necesitamos que Él haga algo nuevo en nosotros. Porque acostumbrarnos a venir solamente los domingos. El miércoles éramos muy pocos en la reunión de oración. Pero muy pocos, para el número de gente que se reúne aquí. Lo cual significa que tenemos que espabilar. Porque mi casa, casa de oración, será llamada. Les cuento una historia pequeña. En una ocasión estuve traduciendo a un pastor muy conocido que es el pastor del Brooklyn Tabernacle Center de Nueva York. ¿Han oído hablar del Brooklyn Tabernacle Center? Jim Cymbala se llama el hombre. Jim Cymbala. Pues este hombre, recién casado, el suegro era el pastor principal, tenía de 300 a 500 personas en la iglesia y el hombre llegó a la edad de jubilación. Eso me lo contó él en una cena que teníamos con algunos pastores de Madrid. Y él contó, y entonces, os lo digo esto porque a lo mejor no lo encuentran en sus libros, contó que el pastor, el suegro le dijo, bueno, pues aquí te quedas, él era el copastor, tú diriges la iglesia y yo me voy a jubilar. Y el hombre se trasladó con su esposa, se fue a vivir al lado de un lago y él estaba al frente. Después de un año la iglesia había bajado de 300, 500, había bajado a 200 y cuando vino a darse cuenta estaba en menos de 100 personas. Y claro, el hombre dice, esto es un desastre, yo no sirvo para esto. Así que tomó la decisión, después de orar mucho, voy a tomar unos días libres. Los ancianos de la iglesia le dijeron que sí. Y se fue a ver al suegro y a decirle, toma las llaves y vuelve tú a la iglesia, porque yo no. Lo que ha pasado es que estoy perdiendo más gente. En lugar de ganar, estamos perdiendo gente. Y el suegro tenía la información toda de lo que estaba pasando en la iglesia y no estaba muy contento con él. Entonces, estuvieron unos días allí y antes de hablar, porque sabía que el suegro estaba esperando que le dijera algo, se metió en la barquita del suegro y se fue a remar dentro del lago y a estar a solas con el Señor para tomar el valor suficiente para decirle al suegro que tenía que volver, que la iglesia no funcionaba con él. Y estaba allí en la barca y le digo, estas son sus palabras, llorando delante del Señor y pidiéndole a fuerza para poder. Y el Señor le dijo, yo puedo hacer que la iglesia crezca. Sí, Señor. ¿Cómo? Le dice, pero tienes que hacer algo. ¿Estás dispuesto a convertir la reunión de oración en el centro de la vida de la iglesia? Si tú lo dices, pues sí. Pues entonces yo la voy a hacer crecer.
Empezó a remar para la orilla, se fue a la esposa, a las maletas, nos volvemos para casa. Que Dios me ha hablado. Y se vuelve a Nueva York y reúne a los ancianos al día siguiente y le dice, yo voy a seguir de pastor con una condición. Que la reunión de oración se convierta en la reunión más importante de esta iglesia. Y si están de acuerdo, sigo. Si no están de acuerdo, me voy. Y los ancianos dijeron, vale, vamos a intentarlo. Y se convirtió en la reunión especial de la iglesia, era la de orar. La esposa no tenía ni idea de música, pero empezó a formar un coro con voces. Y saben que hoy en día el coro del tabernáculo, yo estuve tratando de ir al templo una vez que estuvimos en Nueva York con mi esposa. Y saben qué pasaba, que resulta que los autobuses que iban para Brooklyn no estaban llenos. Y era domingo en la mañana, nosotros estábamos en el centro de la ciudad y resulta que cuando tú llegas allí, cierran las puertas en el momento que se llena el local. Y había una cola que daba la vuelta casi toda la manzana, de gente esperando para el siguiente culto. ¿Cómo puede crecer tanto? Pero no es un culto en el que los miembros de la iglesia van solamente los equipos, porque allí la gente va a escuchar cantar al coro de Brooklyn Tabernacle Center, y cuando la gente va y escucha, después hay una pequeña meditación de unos minutos y se hace el llamado. Y todos los domingos hay gente que acude y se convierte y tiene una experiencia, y los que le ministran son los miembros de la iglesia que están entrenados para cuidarlos, atenderlos y ayudarles a empezar en su caminar con el Señor. Pero el centro de la iglesia, de los miembros, se reúnen el día en que está la oración. El domingo es para predicar el evangelio y que venga gente y ganar más almas para Cristo. Cuando él no contaba eso, yo me quedé con la boca abierta. Sí, yo quiero una iglesia grande, pero hay que pagar el precio. Hay que decir, mi casa, casa de oración será llamada. Y si es verdad que a lo largo de la historia, en estos últimos tiempos, se ha dicho que la reunión de oración es la cenicienta de la iglesia, pues déjenme que les diga que Dios quiere cambiar eso también. Porque la unción de Dios sobre los miembros de la iglesia se derrama cuando en unidad interceden y luchan y pelean para ganar su pueblo para Cristo. Oiga, vale la pena. Yo quisiera ver que nos convertimos en un Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Pero en el sentido completo, ya lo somos, no me malinterpreten. Pero necesitamos esa unción apostólica. Los apóstoles no nos dejaron solamente los escritos, nos transmitieron esa unción y el Espíritu Santo quiere derramarse sobre cada uno de nosotros para convertirnos en la iglesia que el Señor necesita en Alaurín, en unidad con otros, porque otros también tienen algo que hacer, pero nosotros tenemos mayor responsabilidad, porque somos más. ¿Estaría dispuesto a decirle, Señor, cuenta conmigo? Aunque tenga que venir los miércoles al culto de oración, le diría, Señor, cuenta conmigo, yo quiero esa unción, yo quiero poder usar ese poderoso nombre en cada momento de mi vida, yo quiero poder sentir que tu gloria se muestra en medio nuestro cada domingo. Pues si quieres decirle sí, ponte de pie. Es un desafío, pero ponte de pie y dile, Señor, yo quiero más. Yo quiero esa unción que me va a fortalecer, que me va a ayudar, esa unidad que va a venir sobre nuestras vidas para que la gloria de Dios se manifieste en esta casa. La casa del Señor será llamada casa de oración. Padre, te damos las gracias porque nos amas tanto,
que nos has hecho parte del cuerpo de Cristo, la iglesia, que nos has mostrado que Él es la cabeza de todo el cuerpo. Señor, gracias por amar a tu iglesia hasta la muerte. Gracias por habernos dado la vida. Cuando tu costado fue traspasado, salió la sangre que limpia de todo pecado y salió el agua que representa el Espíritu que llena y nos da vida. Señor, te damos las gracias por amarnos y queremos decirte, haznos la iglesia que tú necesitas en Alaurín de la Torre. Llévanos a ser gente que reconoce el poder de la oración. Llévanos a ser gente que entiende el valor y el poder del nombre de Jesús. Llévanos a ser la iglesia que entiende que la gloria de Dios puede descender en cualquier momento conforme nosotros nos vamos uniendo y convirtiéndonos en un solo cuerpo, en un solo corazón. Llévanos, Señor, a entender que tu palabra tiene que santificarnos cada día más. Bendecimos a las iglesias que se reúnen en Alaurín de la Torre, aunque no sean igual que nosotros, pero si ellos tienen tu sangre y tienen tu nombre y tienen tu espíritu, Señor, bendícelas. Pero a nosotros danos el sentido de poder convertirnos en los instrumentos que tú quieres utilizar para que la gloria de Dios se manifieste cada día, cada domingo en su casa. Y queremos, Señor, también rogarte que nos conviertas en un pueblo que quizás no sabe hacer muchas cosas, pero que nos conviertas en un pueblo que sabe orar, que sabe el valor del nombre, que sabe el poder de la gracia y de la visitación, que se manifiesta la gloria. Un pueblo que sabe que hay poder en el nombre de Jesús. Por eso venimos delante de ti y decimos, Señor, cuenta conmigo. Señor, cuenta con nosotros. Queremos ser parte de los que transforman este pueblo por medio del poder de tu nombre y de tu gracia en nuestras vidas. Para eso oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastor.